Expresiones algebraicas que corresponden a monomios. Llamamos monomio a una expresión de la forma a por x a la n, donde a es un número racional que denominamos factor numérico. N es un número natural que denominamos grado del monomio. Y x a la n lo denominamos factor literal. Entonces, observando en esa expresión, lo que está en celeste sería lo que llamaríamos un factor numérico y lo que está en fucsia sería el factor literal. Por ejemplo, la expresión 2x a la 3, el 2 sería el factor numérico y el x a la 3 el factor literal. De igual forma, la expresión 2, la que está ahí, en esta expresión tendríamos que el factor numérico es 4 sobre 7 y el factor literal sería x a la 5 y a la 3. En el ejemplo 3, el factor numérico es menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque es un coeficiente que está ahí. Cuando no tenemos indicado, decimos que es menos 1. Y el factor literal sería la parte de letras que queda, que sería z y a la 4. En el ejemplo 4, que está acá, 5 sobre 11 sería el factor numérico y como no tiene parte literal, decimos que esa parte literal es x a la 0, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy importante a la hora de identificar los factores numéricos y los factores literales. Monomios semejantes. Dos o más monomios son semejantes entre sí si tienen el mismo factor literal. Esto quiere decir que tengan las mismas letras y cada letra el mismo exponente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, factores o monomios semejantes pueden ser, por ejemplo, 3x a la 2, 5x a la 2, menos 4x a la 2. Noten que todos tienen el mismo factor literal. Tienen el mismo factor literal, que es ¿quién? X a la 2. Y así podríamos tener algunas otras expresiones. Por ejemplo, podemos tener menos 2 tercios x a la 3, 5x a la 3, menos 2 quintos x a la 3. Tienen el mismo factor literal, que sería x a la 3. Podemos tener expresiones con factores literales compuestos por varias letras. Por ejemplo, podemos tener 2x y a la 4 menos x y a la 4, 7x y a la 4. Noten que tienen el mismo factor literal. Tienen el mismo factor literal, que en este caso sería x y a la 4. Suma y resta de monomios. Para sumar y o restar monomios se requiere que los monomios sean semejantes y luego procedemos así. Bueno, podemos agrupar monomios semejantes. Esa agrupación la puedo hacer demarcando, la verdad, no necesariamente tenemos que reescribirla. Y luego se suman o se restan, según sea el caso, los factores numéricos y se mantiene el mismo factor literal. Ok, veamos algunos ejemplos. Si tenemos una expresión como esta, donde se tienen que sumar, digamos, ejemplo 1, donde tenemos la expresión 3x a la 2 más
5x a la 2 menos 4x a la 2. Noten que los tres monomios son semejantes. Entonces vamos a mantener el factor literal, que es x a la 2, y vamos a hacer la operación que corresponde, que sería 3 más 5 menos 4. 3 más 5 menos 4 sabemos que es 4. Por lo tanto, esa expresión sería 4x a la 2. Ahí tendríamos la identificación de monomios semejantes y su correspondiente suma o resta, ¿verdad? Pueden estar desde luego mezcladas las sumas con las restas. Consideremos un ejemplo 2. Tenemos la expresión 4x a la 2 más 5x a la 3 menos 2x a la 3 más 8x a la 2. Podemos identificar que aquí tenemos monomios que son semejantes y otros que no son semejantes. Vamos a identificar los que sí son semejantes, que sería el 4x a la 2 con el 8x a la 2. Entonces quiere decir que una parte va a ser la suma que tenemos como para el término con factor literal x a la 2. ¿Qué operación hacemos? 4 más 8, que ya sabemos que es 12, quiere decir que eso sería 12x a la 2. Ahora identificamos los otros que son semejantes, que sería el 5x a la 3 menos 2x a la 3. Hacemos la operación 5 menos 2 y eso nos daría 3. ¿Qué quiere decir? Que eso nos va a dar más 3x a la 3. Noten que aquí habían dos tipos, por decirlo de alguna manera, o dos monomios que eran semejantes entre sí, ¿verdad? De los 4 que habían en parejas eran 2 semejantes. Aquí tendríamos que identificar cuáles son semejantes. Los semejantes tendrían que son el 5x a la 2 y el menos 4x a la 2. Veamos, quiere decir que una parte literal se va a mantener, que sería el y a la 2, x y a la 2, pero ahora vamos a ver qué nos queda como coeficiente. Sería la resta de 5 menos 4, eso nos daría 1. Entonces sería 1 x y a la 2. Luego identificamos los otros que son semejantes. Podemos utilizar colores para saber cuáles son y así tener control de que no se nos quede alguno perdido. Entonces ya sabemos que ahí lo que va a quedar es el xy como factor literal. Ahora, ¿qué operación hacemos? Pues la suma de 3 positivo, puesto que el 3 está positivo, más 6, eso nos daría 9. Quiere decir que como es un 9 positivo, voy a colocar más 9. Y para finalizar, notamos que este otro pues no tiene pareja. Lo dejamos tal y como está, menos 3x. Ahora, hay un detalle importante. Observen que el 1xy a la 2, el coeficiente, como es muy evidente, es 1. Resulta que cuando el coeficiente es 1, no es necesario anotar el coeficiente. Basta con escribir xy a la 2. De igual forma, lo otro pues lo bajamos igual, tal y como está. Ese paso, lógicamente, no es una situación que determine si está malo el ejercicio, el hecho de que ustedes escriban el 1. Sin embargo, por costumbre no va a aparecer ese 1 como coeficiente. Identificamos primero los términos que son semejantes. Vamos a reconocer como semejantes el término 6xy a la 3, el 4xy a la 3. Esos serían los semejantes, porque tienen el x a la 1 y el y a la 3. A pesar de que los otros se parecen mucho, noten que los exponentes no son el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el x y a la 3 sería el primero de los factores literales de los términos, ¿verdad? Entonces, la operación que hacemos es 6 más 4.
tenemos que es 10. Quiere decir que esto es 10x y a la 3. Ahora identificamos el otro término que es semejante. Tendríamos que son menos 2x a la 3y, 4x a la 3y y menos 1x a la 3y. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un x a la 3y. ¿Qué operación hacemos? Hacemos menos 2 más 4 menos 1. Muy importante ese último, a pesar de que no hay un término escrito de manera explícita, por decirlo de una manera, o sea, anotado ahí un número como coeficiente, sabemos que si no está anotado hay un 1. Hacemos la operación y eso nos daría 1 positivo. Entonces, quiere decir que eso nos va a dar más 1x a la 3y. Ahora, de igual forma, recordemos que cuando una expresión no tiene un coeficiente anotado es porque hay un 1. De igual manera, si hay un 1 como coeficiente numérico, no vamos a digitar, no vamos a escribir ningún término, entonces ningún coeficiente. Entonces vamos a solo indicar x a la 3y, en el entendido de que ahí en ese x a la 3y hay un coeficiente 1. Para resolver esta suma tenemos que identificar términos semejantes. Estos dos y este último serían términos semejantes. Entonces, ¿qué operación vamos a hacer? Sabemos que esos términos tienen coeficiente. El primero tiene un coeficiente 4. El segundo tiene un coeficiente menos 3. Y el último tiene un coeficiente más 1. Esa operación nos da 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el coeficiente de la expresión x a la 3 y a la 2 va a ser 2x a la 3 y a la 2. Luego identificamos los otros semejantes que serían, bueno, en realidad podemos este que no es semejante a ningún otro, lo escribimos tal cual está, más 5x a la 3. Identificamos ahora con otro color este otro que sí es semejante a este de acá, y por lo tanto voy a hacer la operación que es el coeficiente 2 sumarlo con el coeficiente 1, lo cual nos daría 3. Y esto quiere decir que nos daría 3y a la 2. Ahí tendríamos el resultado de la expresión. Muy importante es identificar que todos los términos han sido considerados a la hora de resolverlo, ¿verdad? De pronto empezamos a hacer una operación y tal vez un término no lo identificamos como que había que sumarlo o escribirlo tal cual. Identificamos los términos que son semejantes. Aquí semejantes serían el 6x a la 2y menos 4x a la 2y menos 2x a la 2y. Ahora, esos coeficientes son 6, luego restamos 4 y restamos 2. Eso nos estaría dando 0. Un detalle interesante es que no hemos tenido otras sumas o restas que nos den 0. Veamos qué es lo que va a suceder. Cuando nos da 0, como primera parte o primera alternativa, sería escribir la expresión 0x a la 2y. Luego, identificamos los otros términos que son semejantes, que serían 7x a la 7x y a la 2 y 8x y a la 2. Los coeficientes serían 7 sumándole 8, que sería 15. Nos quedaría
más 15x y a la 2. Ahora bien, retomamos la situación con el 0x. Cuando el 0 es coeficiente, resulta que por lo que ya sabemos que 0 multiplicado por cualquier expresión nos da 0, tendríamos que eso nos daría 0. Al final de cuentas, la expresión, esa que está en rojo, resultado de la suma y resta de x a la 2y, no nos representa nada. ¿Por qué? Al sumar 0, sería simplemente el término 15x y a la 2. Ok, este paso no necesariamente hay que hacerlo siempre. Si una expresión tiene como coeficiente resultante 0, simplemente no lo anotamos, ¿verdad? En algunas ocasiones se habla de que se cancela, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que está sucediendo es que al sumar términos o restar términos que nos da 0, entonces ese término desaparece como tal y el único que va a quedar sería el 15x y a la 2. Se recomienda resolver la actividad 5 de los ejercicios.